Buenas noches, mi nombre es M.A. Lucina Leal Tamayo y este es mi trabajo final de la materia de Derecho Penal Internacional. Comenzaré hablando de la Corte Penal Internacional, cuya definición la encontramos en el artículo 1 del Estatuto de Roma, que nos señala que la Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con el presente estatuto, y tendrá un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las normas del propio estatuto que la contiene. En cuanto a las funciones y competencia, he de establecer que la Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra, y tras la conferencia de la revisión del Estatuto de Roma de Kampala en el año 2010 del crimen de agresión en el caso de países que hayan ratificado dicha revisión. Su competencia se limitará a los crímenes más graves y trascendentales para la comunidad internacional, como son los siguientes: el crimen de genocidio, el cual se encuentra establecido por el artículo 6 del propio Estatuto de Roma, y este nos establece que el genocidio es aquel crimen perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. También nos habla de los crímenes de lesa humanidad, que son competencia de la Corte Penal Internacional y que se encuentran establecidos en el artículo 7 de dicho estatuto, y se señala que se refiere a este tipo de actos cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. También es de su competencia conocer sobre los crímenes de guerra establecidos en el artículo 8 de dicho estatuto, el cual establece que estos crímenes se refieren a aquellos que se cometan como parte de un plan o política o como parte de una comisión a gran escala de tales crímenes. También es competencia conocer sobre los crímenes de agresión, que se refieren a aquellos actos de iniciar una guerra ilícitamente. Algunas características de la Corte Penal Internacional es que esta tiene una personalidad jurídica propia a nivel internacional. Además, cuenta con una capacidad jurídica para desarrollar sus funciones y lograr sus objetivos planteados. Puede ejercer sus funciones y atribuciones conforme a las normas que dicta el Estatuto de Roma en el territorio del Estado que sea parte de dicho estatuto, o por un acuerdo especial en aquel estado que no lo sea. La estructura organizacional de la Corte Penal Internacional se encuentra integrada en 4 partes. La presidencia, la cual se encuentra conformada por un presidente y un vicepresidente, y que ésta se encarga de la representación de la Corte en las relaciones internacionales y coordinar todas sus actividades. Por las divisiones judiciales, que se encuentra dividida en 3 secciones, que es la de cuestiones preliminares, primera instancia y apelaciones, y se encargan de dar trámite a esos casos, a dictar sentencias y a resolver apelaciones. La Fiscalía dirige las investigaciones y acusaciones de los casos que se someten a dicha Corte, y la Secretaría, que es el órgano administrativo de la Corte, que se encarga de todas las cuestiones internas de logística y de todo la parte de apoyo de otros órganos. En cuanto al Estatuto de Roma, es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998 durante la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Fue firmado por 120 estados en julio de 1998 y entró en vigor hasta el año 2002. El estatuto se encuentra estructurado de la siguiente forma: por un preámbulo
13 partes y contiene 128 artículos. Es de resaltar de suma importancia el artículo 5 que contiene los crímenes competencia de la Corte, que son aquellos a los cuales ya he hecho referencia. Como parte importante del Estatuto de Roma, he de señalar que es un tratado que contiene algunos documentos importantes como lo son las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes. También el estatuto nos señala que no importa el cargo que tenga el acusado en el gobierno o las fuerzas militares porque va a ser juzgado por la Corte. El Estatuto de Roma establece reglas para los castigos que pueden ser impuestos por la Corte Penal Internacional, además de que nos establece esa diferencia que tiene la Corte Penal Internacional con otros sistemas judiciales nacionales, ya que establece que la Corte no cuenta con su propia fuerza policial. Además de que nos establece que los estados pueden retirarse del estatuto después de un año y que a partir de un año de esa notificación, surtirá su efecto. En cuanto a los casos más paradigmáticos, tenemos el caso Gaddafi, señalado como el fiscal contra Saif al-Islam Gaddafi. Este caso Gaddafi se refiere a la situación en Libia durante el gobierno de Muammar Gaddafi, que se caracterizó por un régimen autoritario, las violaciones a los derechos humanos, que culminó en su propio asesinato en el año 2011 durante la guerra civil de Libia. En el régimen de Gaddafi se caracteriza por el gobierno de Gaddafi hacia Libia con mano dura por más de 40 años, donde mantuvo un control total sobre el gobierno, la economía y la sociedad, incurriendo en severas violaciones a los derechos humanos, ya que su régimen fue acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y represión. Fue acusado también de terrorismo, de apoyar y financiar operaciones terroristas contra Estados Unidos. La rebelión que derrocó a Gaddafi fue iniciada en el año 2011 como parte de la primavera árabe, resultando en una guerra civil que culminó con su captura y muerte. En México, en su relación con la Corte Penal Internacional se perfecciona el 28 de octubre del año 2005, cuando México se convierte en Estado parte número 100 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Podemos establecer en el artículo 21 constitucional que fue establecido esta relación con la Corte Penal Internacional al establecer el párrafo que se lee: el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Además, se encuentran diversos criterios jurisdiccionales como el registro 2022-408 de los tribunales colegiados de circuito, que nos hablan ya de esta Corte Penal Internacional y de los derechos establecidos en la misma. Por ejemplo, este criterio que he puesto como ejemplo nos habla del principio pro persona y establece: no opera para elegir lo más favorable de entre distintas cuantías o montos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fija en los casos contenciosos a los estados infractores como indemnizaciones reparatorias. Lo importante de este criterio jurisdiccional nos habla de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos contenciosos determina que el Estado parte es responsable de la comisión de esa violación a derechos humanos y que también es el responsable de resarcir ese daño, con lo cual ya se incluye a México en estos criterios de carácter internacional. Es todo lo de mi presentación, espero haber abordado todos los temas. Gracias.